Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver cómo vectorizar un retrato. Partiendo de este retrato que vemos aquí, llegaremos a este otro resultado. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Esta semana compartía en mi página de Facebook un tutorial en inglés sobre cómo vectorizar un retrato. Y muchos de vosotros me pedisteis que hiciera el tutorial en español. No he copiado el tutorial tal cual estaba porque cada uno tiene su forma de trabajar, pero bueno, lógicamente al ser una vectorización se asemeja bastante. Partiremos de esta fotografía. La fotografía que estoy usando es de pexel.com, donde tenéis todo tipo de imágenes gratuitas. Dejo la dirección abajo en la parte inferior del vídeo y vamos a llegar a este resultado. Como veis, es una vectorización sencilla que espero que no os cause problema el hacerla a ninguno de vosotros. Vamos a empezar por ver cómo trabajar con la herramienta pluma para este trabajo. Me voy a crear una capa por encima y la voy a rellenar de blanco. Para rellenar de blanco, como lo tengo como color de fondo en los colores por defecto, he pulsado Control más la tecla de retroceso o borrado. Abajo a la derecha de la pantalla os dejo una captura, una imagen con los atajos de teclado que voy a estar usando constantemente, para no andar repitiendo cada 2x3 el atajo de teclado que uso. Aún así lo iré diciendo, pero bueno, para que lo veáis en todo momento y tengáis claro qué teclas del teclado son las que estoy usando. Se podría hacer con las herramientas, pero se pierde mucho tiempo cuando estamos trabajando de esta forma, con lo cual os aconsejo que os aprendáis estos poquitos atajos, puesto que son 2, 3 como mucho. 2 que vais a ver y alguno que os mostraré después. Dicho esto, venimos a la herramienta pluma, la tenemos aquí, o pulsando P, y vamos a trabajar de dos maneras. Con trazado, haríamos un trazado. Si arrastramos al mismo tiempo que creamos el punto, podemos dar la curvatura que queramos, y cuando pongo el último punto también puedo arrastrar y darle una curvatura. Si a su vez pulsamos Alt sobre el punto de ancla que acabamos de crear y hago clic, me borra uno de los tiradores. Esto es muy útil y ahora después veremos por qué. Una forma, como digo, sería con el trazado. Voy a crearme una capa nueva por encima para ir rellenando aquí. Coloco los colores por defecto pulsando D, de manera que se me queda el negro como color frontal y el blanco como color de fondo. Y ahora voy a venir a la herramienta pincel, que la tengo aquí, o pulsando B. Con botón derecho abro la paleta de pinceles, voy a venir a esta rueda dentada que tenemos arriba a la derecha y le voy a decir contornear miniatura, para que veamos los pinceles que tenemos. El que nos va a interesar es este, porque nos va a simular la presión del pincel y esto nos va a interesar para ciertos detalles que vamos a ir haciendo a la hora de crear contornos. Una vez tenemos el pincel, lo configuramos a 5 píxeles, teniendo en cuenta que la fotografía con la que estoy trabajando tiene 1080 por 1080. Lógicamente, cuando vosotros hagáis los contornos, el grosor de los contornos dependerá de lo que vosotros queráis y de las necesidades del dibujo. En este caso vamos a empezar con 5 píxeles. Una vez lo tengo, me vuelvo a la herramienta pluma pulsando P y con el trazado activo, y vamos a imaginar que no estuviera activo. Para activarlo, una de las cosas sería pulsando Control, nos aparece la herramienta de selección directa y hacemos clic sobre él. Ese es uno de los atajos que aparecen en la esquina inferior derecha y que va a ser muy útil porque vale para esto, vale para contorneando alrededor de un punto, seleccionar este punto y después pulsando Control moverlo. El otro atajo que aparece es el de modificar punto de ancla y sería Alt. Si nos situamos sobre el punto de ancla vemos que aparece el triangulito que vemos en la captura que os he puesto. Vale, pues con esto lo que hacemos
es modificar los tiradores, la curvatura o incluso pulsar encima y eliminarlos. Vamos a suponer que nos interesa, pero que ahora quisiéramos modificar solamente un lado. Pulsando control, cogemos la herramienta de selección directa. Podríamos modificar únicamente un tirador. Dicho esto, vamos a ver por qué hemos configurado así el pincel. Si ahora mismo con el trazado activo, como decía, pulso botón derecho, me aparece contornear trazado. Pues le doy aquí y en la ventanita que me sale le puedo decir simular presión. Si doy OK, vamos a desactivar el trazado. Vemos que nos ha simulado la presión del lápiz. Pulso control Z para deshacer. Voy a volver a pulsar botón derecho, le doy contornear trazado y ahora le digo que no me simule presión. Desmarco la casilla, doy OK y nos ha dejado un trazado perfecto. Vale, esta sería una de las formas en las que vamos a trabajar. Deshago, elimino el trazado y el otro método con el que vamos a trabajar va a ser seleccionando en la barra de opciones de la herramienta pluma, forma. ¿Cómo trabaja la herramienta pluma de esta manera? Bien, aquí configuraremos el color que vamos a querer que nos vaya poniendo antes de empezar y ahora lo único que vamos a hacer es ir haciendo nuestro trazado igual y como veis ya nos va haciendo el relleno. Cerramos, pulso control para desactivar el trazado y ya tendríamos una forma vectorizada hecha con la herramienta pluma directamente. Dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Elimino la capa que he estado usando para las pruebas. Este grupo ya lo puedo llevar a la parte inferior, que no nos hace falta. Y vamos a dejar esta capa blanca que tenemos aquí, fondo blanco. Lo renombro como tal. Y le voy a bajar la opacidad para que nos permita ver un poco la imagen. Y de esta forma, saber en todo momento por dónde estamos trabajando. Lo primero que voy a hacer son los contornos de todo lo que sería la parte de detalle, boca, contorno de la cara, cuello, etc. Me creo una capa nueva viniendo aquí abajo a la paleta de capas, la renombro como contornos y con la herramienta pluma vamos a empezar a contornear lo que queramos, los detalles que queramos que se vean como contorno. Acerco un poco la imagen. Antes de empezar, puesto que vamos a crear los contornos, lo que hago es poner en la barra de opciones trazado, porque lo que voy a trabajar es con trazados. Empiezo a crear mi trazado, voy arrastrando para ir amoldándome a la curvatura. Si vemos que me aparto mucho, pulsando control puedo arrastrar el punto de ancla hasta donde yo quiera y mover un poco esa curvatura. Como veis, tampoco me estoy ajustando excesivamente. Y por aquí, más o menos, tendríamos el contorno de la cara. El pincel, como dije, está configurado a un tamaño de 5 píxeles y con el pincel que en un principio vimos, con bordes simulando la presión. Vale, pues teniendo la herramienta pluma, botón derecho, contornear trazado. En herramienta cojo pincel y le voy a decir que no me simule la presión, no me interesa. Damos OK y ahora ya tenemos lo que sería el contorno de la cara. Vamos a venir a la paleta de trazados, yo la tengo aquí. Si no la tenéis a la vista, venís a ventana y marcáis aquí trazados. Bien, dicho esto, voy a renombrar el trazado nuevo que acabo de hacer como contornos 2. Contornos es el que hice previamente para desarrollar el tutorial. Aquí vemos todos los trazados, si llegáis a verlo, porque son unas líneas muy finas. Pero bueno, estamos trabajando en contornos 2 y cada vez que hagamos un contorno hay que estar pendientes de tener esta capa seleccionada o nos irá creando capas de contorno de trabajo. No recuerdo ahora mismo cómo se llama, además acabo de renombrarlo y no me acuerdo, pero si no tenemos la precaución de renombrarlo, cada vez que hagamos un trazado nuevo nos borrará el anterior si llegamos a deseleccionarlo en algún momento, y esto nos puede estropear nuestro trabajo en un futuro porque quizá alguno de esos trazados
nos haga falta, con lo cual se renombra y de esa manera nos aseguramos de que siempre vamos a tener nuestros trazados a mano. Vale, ya sé que tengo el trazado contornos 2 seleccionado, pues me vuelvo a capas y sigo haciendo mis trazados. Yo voy a ponerme con ello y ahora estoy con vosotros. Una vez que he hecho este trazado, como vemos, se ha creado en el mismo trazado que teníamos. Para poder empezar a hacer otro trazado, hay que pulsar control para que aparezca la herramienta de selección directa, hacemos clic, se deselecciona este trazado y entonces podemos empezar con el siguiente. Vale, una vez tengo los trazados de abajo hechos, hacemos lo mismo. Pulso control para que aparezca la herramienta de selección directa, selecciono este trazado y ahora, sin soltar control, pulso la tecla mayúsculas y selecciono el otro trazado. Botón derecho, contornear subtrazados, sin simular presión y digo OK. Pulso control para deseleccionar los trazados y claro, me diréis, ¿te ha quedado aquí un trazado? Vale. Este trazado, lo que quiero hacer es, me lo voy a llevar hasta aquí más o menos y ahora veremos por qué. Con Alt hago clic sobre el punto de ancla y quito uno de los tiradores y ahora situándome sobre él vemos que aparece la pluma con un símbolo más, añado un punto. Control y lo muevo hasta que quede aproximadamente por aquí. ¿Por qué he hecho esto? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Selecciono el trazado pulsando control al mismo tiempo que hago clic sobre él. Botón derecho, contornear subtrazado y ahora le voy a decir simular presión. Doy OK y como veis hemos conseguido que nos quede este pliegue acabado en punta que le da un punto, digamos, de detalle mayor al dibujo que estamos haciendo. Vale, pues dicho esto voy a ponerme con el resto de contornos porque como veis el sistema es siempre el mismo. Bueno, ahora vamos a ver cómo haríamos los labios. Pues lo mismo. Como aquí lo voy a hacer con simular presión, siempre hay que tener en cuenta irnos un poquito más lejos de donde queramos que salga la punta del trazado. Entonces me voy a venir aquí, llego hasta la punta del labio, pulso Alt para quitar ese tirador y de esta manera no me mantenga la curvatura cuando siga hacia el otro lado. Y empiezo a hacer el contorno del labio. Pulso Alt de nuevo para quitar este tirador y pulso Alt para quitar el último tirador. Ahora botón derecho de nuevo, contornear subtrazado y sí le voy a decir simular presión. ¿Por qué? Mirad, como veis me ha terminado suavizando las puntas, dándole un mayor realismo al dibujo del labio. Y ahora para seguir con el de abajo, pues no sería nada más que hacer esto así. Podemos reajustar pulsando control aquí para que se junte y lo mismo haremos aquí. Botón derecho, contornear subtrazado y ahora desmarco simular presión, damos OK y nos cierra un trazado perfecto por debajo, un contorno con el mismo grosor a lo largo de todo el contorno. Solo me quedaría con esta herramienta que veamos ahora mismo. Yo quiero coger aquí y hacer una silueta pero más suave. Vale, pues voy a empezar aquí y hasta ahí lo voy a dejar. Pero ¿cómo consigo que sea más suave? Me voy a la herramienta pincel, botón derecho y aquí le voy a decir que quiero solamente 3 píxeles. Vuelvo a la herramienta pluma pulsando P, botón derecho, contornear subtrazado y le digo simular presión. Doy OK y me ha creado una raya muy suave justamente en el centro para marcar todavía más la separación entre los labios. Yo voy a terminar de hacer los contornos que quedan y enseguida estoy con vosotros. Bien, pues ya tengo todos los contornos hechos. Como podéis ver, lo que he hecho ha sido ir marcando todo lo que serían líneas, digamos, de detalle facial de la cara. En pocas palabras, contorno de la cara, contorno del cuello y hombros. He marcado con pinceles más finos lo que sería un poco los pómulos, lo que sería entre la nariz y el labio, no sé ahora mismo cómo llamarlo.
un detalle de aquí del cuello, encima de los ojos, una arruga que se formaba ahí, y un poco lo que es la parte inferior de las ojeras. Hecho esto, vamos a ver ahora cómo trabajar con la pluma, pero con forma. Y esto lo vamos a usar para lo que es ir rellenando detalles más grandes, incluso para hacer los ojos, los labios, etc. Vamos a empezar por hacer, por ejemplo, la ceja, configurado aquí color negro, puesto que es el color que quiero que tenga la ceja, y vamos a empezar. Empiezo aquí y trabaja exactamente igual que hemos visto hasta el momento. Pero veis que nos va creando la forma, nos va a tapar la imagen de abajo, pues lo que hacemos, le bajamos la opacidad, no sé, a un 10, un 20%. El caso es que nos deje ver la imagen que tenemos de fondo. Pulsando Alt sobre el punto de ancla, quito el siguiente tirador para que no me moleste en la nueva curvatura. Bien, ya tenemos creada nuestra primera ceja. Si subo la opacidad, vemos que ya tenemos la ceja creada. Vuelvo a dejar la opacidad al 10%. Y antes de continuar, para que nos quede todo en esta misma capa de forma, que por cierto renombro como negros, vamos a venir a este icono de aquí arriba, pulsamos encima y decimos combinar formas. A partir de ahora, todas las formas que vayamos haciendo se nos van a crear en esta misma capa. Voy a por la siguiente ceja. Y ya tendríamos nuestras dos cejas, además las dos en la misma capa de forma. Voy a seguir haciendo los demás detalles y enseguida estoy con vosotros. Bien, ya tengo hecho, además de las cejas, el pelo, he creado los labios y, como veis, para los labios he creado dos capas. La capa del labio inferior con un color, la capa del labio superior con otro color. Todo ello, como veis, tiene su trazado, que podríamos modificar en cualquier momento. Si yo ahora mismo hiciera así, modificaría el trazado y a su vez estaría modificando la forma, con lo cual es una ventaja muy buena porque podemos modificar el dibujo en cualquier momento. Y además de los labios, he creado una capa que sería para el pelo. Todo ello, la del pelo, he hecho lo mismo que con las cejas, para poder, si yo tengo esta forma recién hecha, para poder hacer la siguiente dentro de la misma capa de forma, tendría que venir aquí y decir combinar formas. Vale, vamos a ver cómo hacer el ojo. Vamos a empezar por la silueta. Empezaré por aquí. Bajo la opacidad de la capa para ver por dónde voy. Hasta un 10 aproximadamente. Dejo ya hecha lo que sería una pequeña sombra que se va a ver sobre el ojo. Es algo que ya estoy teniendo en cuenta. Y con esto tendríamos creado lo que sería la zona exterior del ojo. Ahora vamos a hacer lo que sería el blanco del relleno del ojo. Vale. Desactivo el trazado, me coloco en la capa inferior porque quiero que el blanco quede por debajo. Y ahora vamos a empezar a hacer la silueta de lo que sería el blanco. En cuanto haga el primer clic, incluso podemos hacer un poquito más, me voy a venir aquí abajo y le voy a cambiar el color por blanco. ¿Por qué lo hago ahora? Si lo hubiera hecho antes de empezar a trabajar, me habría cambiado el color de la capa de forma sobre la que estuviéramos trabajando. Entonces, de esta manera lo modifico sobre la marcha, al mismo tiempo que voy a poner la opacidad a un 10% para poder trabajar más a gusto. Como veis, estoy yendo por dentro de lo negro, puesto que como está por debajo no se va a ver lo que estoy haciendo y me permite no tener que ir refinando. Con esto tendríamos ya nuestro blanco del fondo hecho. Y lo mismo habría que ir haciendo ahora pues para hacer el iris y
lo que es la pupila. Vale, pues yo voy a ir poniéndome con ello y enseguida estoy con vosotros. Veréis que cuando quiera hacer el iris, pues tendré que ponerme por encima del blanco del ojo para que quede visible. Y con la pupila lo mismo. Vale, pues voy a ello. Pues ya tengo los dos ojos hechos. Como veis, el proceso es siempre lo mismo. Tengo en una capa por separadas lo que serían las pupilas, el blanco de los ojos y ya solamente nos quedarían añadir detalles como sería el color de fondo y la piel. La piel, podemos ver el trazado que he hecho. La piel la tengo por debajo de todo lo que he hecho. Al igual que el fondo es la capa que hay entre el retrato original y todas las demás capas de forma y contornos que hemos creado. Y además he añadido unas capas de sombras, que serían estas de aquí, que con ellas lo que hago es acentuar las zonas de sombra del propio retrato. Lo que pasa que con esto no hay que pasarse mucho, porque si nos pasamos corremos el peligro de deformar mucho la vectorización. Sería un vectorizado igual, pero quedaría excesivamente cargado a mi gusto. Siempre digo que esto son cosas muy personales. Vamos a activar la piel y el fondo blanco y aquí podemos ver lo que serían las sombras a las que hago referencia. He creado unos reflejos para darle un poquito más de vida a lo que serían los labios y alguna zona de la cara y he creado algunos trazados por encima en la misma capa de pelo. He creado algunos trazados que podéis ver aquí para hacer los mechones de pelo. Como se van combinando dentro de la misma capa de forma, aquí podéis ver ya el trabajo terminado. Y esto sería todo. Sé que algunos me diréis, no hemos visto cómo has hecho los ojos, cómo has hecho las sombras. La verdad es que no he querido extenderme más porque el vídeo se estaba haciendo excesivamente largo. La técnica es siempre la misma para hacer los dibujos. Tenemos el calco con el cual, el calco me refiero a que estamos viendo constantemente la imagen de abajo y lo que vamos a dibujar bien con formas o bien con los contornos que hemos creado al principio del vídeo, va a ser lo que nosotros queramos del retrato. Hay que procurar siempre ir al mínimo detalle para que no quede excesivamente cargado. Ese es mi único consejo. Pero bueno, ya digo que la técnica ya la habéis visto, es relativamente sencillo, ya sé que para el que esté empezando le puede resultar complicado, pero todo es ponerse y practicar. Y poco más. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, que si compartís el vídeo, como siempre digo, os lo voy a agradecer infinito y nada más. Gracias por vuestra visita. Lo seleccionamos primero y modificamos, vaya, no me deja. El mismo y únicamente hay que ir contorneando con el